Muy bien, hermanos, vamos entonces a continuar nuestro estudio de hoy. Estamos ya en la parte número 18, estamos en la sesión número 18 del estudio del Sermón del Monte, las palabras de Cristo. El Sermón del Monte es, digamos, un compendio concentrado de las enseñanzas más básicas, más importantes de Jesús. Aprendimos la semana pasada el concepto de doctrina, fe, conducta y práctica, ¿no? Que son esos 4 preceptos que son la base del crecimiento espiritual. Todo parte de la doctrina. La fe se basa en la palabra de Dios. La fe no es pensar cualquier cosa, no es creer cualquier cosa, no es ser positivista. No, la fe, para que sea una fe correcta, tiene que estar basada, anclada en la palabra de Dios. Entonces, Cristo en el Sermón del Monte expone su doctrina, una doctrina básica, esencial, de la cual nosotros haremos bien si anclamos nuestra fe en eso. No tenga su propia versión de Dios, hermano. No tenga su propia versión de cómo le gustaría a usted que sean las cosas. Crea lo que Jesús dijo que es. Eso es lo que es. Nosotros de repente tenemos pensamientos idealistas, emocionales, sentimentalistas, pero eso no necesariamente es la verdad. Usted crea la verdad. Eso es doctrina. La doctrina es como la ciencia. Son estándares universales. No van a cambiar. 2 más 2 es 4. No va a cambiar por usted. El constructor de un edificio se basa en leyes físicas, en ciencia. No construye sentimentalmente, construye científicamente. Y lo mismo debemos hacer nosotros. La doctrina es la ciencia. La fe es donde nosotros basamos nuestra vida. Luego viene la conducta, la forma en que nos comportamos. Basados en esa fe doctrinal, en esa fe bíblica, nos comportamos de cierta manera, tomamos decisiones, tratamos a la esposa, tratamos a los amigos, conducta. Y luego viene la práctica, la vida cotidiana, un estilo de vida. Y el Sermón del Monte nos presenta estos 4 conceptos para la vida del cristiano: doctrina, fe, conducta y práctica. Claro, toda la Biblia nos presenta eso, pero el Sermón del Monte Jesús nos da un perfil y nos dice: así son mis discípulos. O sea, hoy hay muchos cristianos, hay mucho feligrés, pero no necesariamente son discípulos de Jesús. Y recuerde que Jesús no nos mandó a ser feligreses, prosélitos, adeptos, nos mandó a ser discípulos. La iglesia de Cristo es una iglesia de discípulos, la asamblea de los llamados, la asamblea de los que caminan con Cristo, la asamblea de los discípulos. Somos llamados a ser discípulos. Si no estamos siendo discípulos, nosotros no podemos hacer discípulos. Tenemos que ser para poder hacer. Si no estamos siendo discípulos nosotros, nos estamos engañando a nosotros mismos pensando que la feligresía es algo que va a bendecir Dios. El feligrés es alguien que escucha, simpatiza con Cristo, está de acuerdo intelectualmente con que la Biblia es la palabra de Dios, pero no camina sobre ella, no vive sobre ella, no la obedece, está de acuerdo, dice amén, dice gloria a Dios, pero no camina encima de sus preceptos. Es un feligrés. Va a tirar la toalla. El feligrés es emocional. Cuando las cosas están lindas en la iglesia, está comprometido, llora, te abraza, pero cuando las cosas no van bien, se aparta, se aleja, porque es emocional. Depende de la motivación para seguir a Cristo. El discípulo no. El andamiaje de la fe del discípulo es la palabra de Dios. Claro que tenemos que cuidar que las cosas vayan bien en la iglesia, pero si así no fuera, deberíamos andar en la palabra de Dios, permanecer. Así que, ¿por qué vemos mucha gente hoy en día llegar emocionada a los pies de Cristo, estar un par de años y luego otra vez volver atrás? ¿Por qué? Porque no estamos discipulando, no estamos adoctrinando, solo estamos motivando domingo tras domingo, píldoras de motivación, píldoras de
de ánimo cada domingo, pero no, el discípulo es formado en la palabra. Y una persona que está formada en la palabra, que está adoctrinada, esa persona no se va a apartar. Va a amar a Jesús en cualquier circunstancia. Va a permanecer aunque sus líderes caigan, aunque la iglesia ya no esté tan avivada, ¿no? Él va a permanecer. Entonces somos llamados a ser discípulos. El Sermón del Monte nos presenta ese compendio reducido que redactó el apóstol Mateo, ¿verdad? Pero él no estuvo presente. No sabemos cómo, él recabó la información, el Espíritu Santo lo guía y él escribe el Sermón del Monte, pero él no estuvo presente en el Sermón del Monte. Y hay tantas cosas que nos hubiera gustado leer acerca del Sermón del Monte. Algunos estudiosos dicen que habrá durado entre 4 horas, más o menos, 3, 4, 5 horas, no sabemos. Pudo haber sido un seminario de varias sesiones, pero lo único que sabemos es que Jesús expuso allá la esencia de su doctrina. El apóstol Pablo le llama la ley de Cristo. La ley de Moisés fue entregada en un monte. Cristo explica cómo debemos cumplir esa ley, agradar a Dios, lo explica en un monte. Entonces el Sermón del Monte viene a ser una parte muy importante de la doctrina de un creyente. Y comprendes capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Y ya estamos en el capítulo 7. Si usted no ha visto las sesiones anteriores, ya llevamos 17 sesiones. Están allá en mi canal de YouTube, Pastor Carlos Cruz. Allá está de la 1 a la 17 que vimos la semana pasada. Tuvimos un paréntesis en todo diciembre donde pues empezamos a ver temas de otro tipo, pero estamos retomando. Así que hoy es la sesión 18 y estamos en el segundo pasaje del capítulo 7. La semana pasada vimos del verso 1 al verso 6, ¿okay? Lo estudiamos en las células y ahora vamos a ver del verso 7 en adelante, ¿okay? Así que ahí estamos, Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué cosa? Recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muy bien. Mateo 7 del 7 al 12. ¿Cuántos necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida, hermanos? ¿Cuántos necesitamos que Dios entre a nuestra vida y haga cambios? Todos necesitamos eso. Pero no todos vamos a hacer aquello que Dios pide para que Él haga su voluntad en nuestra vida. De repente creemos mucho en la magia. Hemos visto tantas películas de Hollywood que creemos que las cosas se van a solucionar solas, que no tenemos que hacer nada, que Dios nos ama y Él en su infinita sabiduría, Él sabrá cuándo va a obrar en nosotros. Pero hoy vamos a aprender que es Dios que está esperando por nosotros, que es Dios que está ansioso de entrar y cambiar esas áreas en nuestra vida que no están bien, pero nosotros no estamos haciendo lo que Él está pidiendo. Y bueno, vamos a entender dentro del contexto este pasaje, porque pudiéramos utilizar mal este pasaje para predicar un evangelio tal vez muy humanista, ¿no? Donde no requiere que nosotros estemos caminando con el Señor. Por eso es importante no divorciar los textos bíblicos
del contexto en el que se encuentran. ¿Y cuál es el contexto? Pues el contexto es el Sermón del Monte, la escuela de discípulos de Jesús. Ese es el contexto. ¿Ok? Acabamos de ver en el pasaje pasado acerca de Jesús enseñándonos que no debemos juzgar, que debemos de corregir con un corazón correcto. ¿Ok? Pero es importante que no divorciemos, porque podemos divorciar, podemos extraer este pasaje y utilizarlo como un cliché, pues ahí de buena onda, ¿no? Decir que Jesús es como el genio de la lámpara que cumple tus sueños y cumple tus deseos. Pero no es así. Tenemos que recordar, hermanos, que los versículos en la Biblia se pusieron en el siglo XVI, los numeritos, y en el siglo XIII se pusieron los capítulos. O sea que originalmente la Biblia no estaba separada por versículos y capítulos. Eso se hizo con la finalidad de que podamos encontrar los pasajes y podamos memorizar las verdades. Pero un buen estudio hermenéutico de la palabra de Dios, es decir, la hermenéutica es, digamos, la disciplina de la interpretación de los textos bíblicos. Un buen estudio hermenéutico se basa en entender que en la Biblia hay frases, ¿verdad? Una frase. Por ejemplo, la semana pasada en el verso 6 vimos que no deis sus perlas a los cerdos, lo santo a los cerdos, ni a los perros, ni las perlas a los cerdos, no sea que os pisoteen. Bueno, esa es una frase, ¿ok? Esa es una frase. Si sacamos esa frase, pudiéramos emplearla mal si la sacamos de su contexto. Entonces hay que entender que esa frase está contenida dentro de un párrafo, ¿ok? Y la forma adecuada de usar esa frase es de acuerdo a cómo se usó en el párrafo. Pero el párrafo forma parte de algo más grande que se llama discurso. Entonces tenemos estos tres elementos: la frase, el párrafo, el discurso. Si nosotros, por ejemplo, recuerden que la semana pasada los editores de nuestras Biblias ponen separaciones entre párrafos de acuerdo a cómo el editor lo interpreta. Y yo les mostré que en mi Biblia el párrafo, digamos el versículo 6 va separado en mi Biblia del versículo 5, pero aprendimos que forma parte del mismo contexto. Entonces tenemos que aprender a ver la Biblia de esta manera, no tanto por separaciones de los editores, no tanto por capítulos y versículos que se pusieron siglos después de la escritura, sino que vamos a estudiar la Biblia tomando en cuenta frases, párrafos y discursos. Un discurso es algo largo. En este caso el discurso sería el Sermón del Monte, que comprende 3 capítulos. Es un discurso largo. Y dentro de ese discurso hay párrafos, ¿ok? Que no podemos, para entender el párrafo, no podemos sacarlo y usarlo como una unidad independiente. Tenemos que armonizar con el discurso, el párrafo. Y dentro del párrafo hay frases que tampoco podemos robárnoslas y llevando allá y diciendo cosas que no son. Entonces, partiendo de este entendimiento, el pasaje que acabamos de leer, el párrafo que acabamos de leer, lo estamos leyendo dentro del contexto del Sermón del Monte. ¿A quién le dice Jesús? Pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. ¿A quién se lo está diciendo? Pues se lo está diciendo a sus discípulos. Esto no es un cliché que podemos tirar ahí nada más para ganar almas, para ganar gente. No, Él lo está diciendo a gente que está caminando con Él, a gente que está tomando en serio el camino nuevo que han adquirido, a gente que se preocupa por hacer las cosas bien. Y esto, pues obviamente, lo confirma la misma palabra, ¿ok? Lucas, leo para ustedes, no lo busque, leo para ustedes. Juan 15:7 dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y os será hecho. Aquí vemos la condición. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho.
estamos viendo que Jesús está dando este pasaje tan utilizado en Mateo 7, tan utilizado para cualquier cosa, pero Jesús está siendo específico, está diciendo, si permaneces en mí, si mis palabras están en ti, pide lo que quieras. ¿Por qué? Porque no vas a pedir cosas egoístas para ti, vas a pedir bien. Y Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. ¿Ok? Así que tenemos que entender la importancia de el contexto en el que Jesús está diciendo estas palabras tan tremendas, ¿no? Que ahora vamos a ver que es algo tan tremendo, ¿no? Que uno pudiera anonadarse de tanta bendición de lo que Jesús está queriéndonos dar. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a dividir el estudio de hoy en 5 puntos rápidos. Número 1, tiempos gramaticales. Número 2, la oración eficaz. Número 3, bendiciones materiales. Número 4, la participación humana en la respuesta divina. Y número 5, el bautismo en el Espíritu Santo. Así que vamos a tocar estos puntos muy rápido para que avancemos en la enseñanza. Primer punto. No hemos orado. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable hoy a través de esta enseñanza tan importante que Jesús dio en medio del Sermón del Monte. Reconocemos, Padre, los destinatarios de esta enseñanza, que eran gente que estaba siguiendo a Jesús, que estaban esforzándose, como todos los que estamos acá, Padre. Yo considero que si estamos acá es porque estamos buscando genuinamente a tu Hijo Jesucristo y no estamos jugando a la iglesita. Padre, que esta palabra sirva para levantar la fe, fomentar la búsqueda de tu rostro y de tu palabra, Señor. Pongo en tus manos esta palabra y declaro tu presencia en medio de nosotros, hablándonos y transmitiéndonos lo que hay en tu corazón. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, vamos a darle un aplauso a nuestro Padre. Amén. Bueno, punto número 1, tiempos gramaticales. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando leamos la Biblia tenemos que entender el tiempo de los verbos que estamos leyendo. Si nosotros leemos, por ejemplo, Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiempo gramatical es? Pasado, ya sucedió, no va a suceder, fue crucificado a fin de que el hombre, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea que nos basamos en un hecho consumado para caminar en una realidad que vamos a experimentar. ¿Okay? Si leemos Efesios capítulo 1, vamos a ver que él dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Ya sucedió. Fuimos bendecidos. En él también nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo. O sea, los verbos, el tiempo gramatical de los verbos es importante para entender cuál es nuestra posición. Pero uno entra en el conflicto y dice, bueno, pero ¿por qué si la Biblia dice que yo ya soy libre del pecado? ¿Por qué tengo todavía estos problemas? Porque tenemos que aprender a caminar por fe, no por razonamientos, no por sentimientos, no por experiencia. Usted camina basándose en su experiencia. Pero si aprendemos a caminar por fe, vamos a considerarnos de acuerdo a lo que la Biblia dice que somos, no de acuerdo a lo que yo considero que soy, o que tengo, o que puedo ver o hacer. Esa es la vida de fe, que yo vivo de acuerdo a lo que la Biblia dice que es, no a lo que yo interpreto, no a lo que yo considero, o lo que mi educación me ha dicho que es. Esa es la vida de fe. Entonces los tiempos de los verbos son muy importantes en la Biblia. Acá vemos 3 verbos, vemos pedir, vemos buscar, vemos llamar. Está el tiempo de estos verbos, está en presente continuo. El tiempo presente continuo significa que está
que no se hace solamente una vez, está continuamente haciendo. En otras palabras, Jesús nos dice: pedid y seguid pidiendo y se os dará. Buscad continuamente, buscad hoy, buscad mañana y hallaréis. Llamad de manera continua, llamad y seguid llamando y se os abrirá. Porque todo aquel que pide continuamente, todo aquel que pide recurrentemente sin quitar el dedo del renglón, recibe. Y el que busca continuamente, el que busca fastidiosamente, el que está allá sin quitar el dedo del renglón, se le abre. Y ese es el tiempo gramatical que estamos viendo en los verbos pedid, buscad y llamad. Pedid viene de un vocablo griego que es aiteo, que significa pedir, pero en algunos contextos, fíjense qué interesante, significa demandar, insistir, exigir, fastidiar, como lo haría un niño. Yo puedo ver, por ejemplo, yo cómo pido las cosas, ¿no? O cómo mi hijo Caleb pide las cosas. Yo veo en mis dos hijos cómo pide cada uno las cosas, ¿no? Mi hijo Samuel me dice: papá, cuando tengas tiempo, esta semana tengo que ir a hacer un trámite a tal lugar. Ay, cuando tengas tiempo, no está como dejándolo. Y entonces, sí, yo checo y ahí veo jueves, viernes, ¿cuándo vamos, no? Siempre le pregunto: ¿hasta cuándo es tu fecha límite? Tal día. Ah, bueno, el jueves vamos. Pero Caleb no pide así. Caleb demanda, ¿verdad? Él exige. Él dice: papá, tú dijiste que íbamos a salir a montar bicicleta, papá. Otra vez me estás diciendo que sí, luego no. Y él está demandando. El sentido de la palabra griega que estamos estudiando es el sentido de demandar, exigir, estar insistiendo en algo. Jesús nos está diciendo cómo debemos orar. Luego tenemos la palabra buscad, seteo, significa ir en pos de, solicitar, preguntar. Buscar no es una voz pasiva, ¿no? De que sí, ya busqué a Dios en la mañana y bueno, luego ahí vemos qué pasa. No, está en un tiempo de acción, de actuar. Luego tenemos llamar, que es la palabra cruo, que significa básicamente llamar una puerta, tocar una puerta. Eso significa básicamente. O sea que estas tres palabras, hermanos, nos están dando una idea de cómo debe ser la fe del creyente, del discípulo de Cristo. ¿Okay? Por un lado tenemos la oración en el sentido de pedir. Pedir se vincula con la oración, pero buscar se vincula con dar pasos, ¿okay? De salir. Llamar se vincula con actuar. Entonces tenemos esos dos elementos que tienen que estar juntos. Tenemos que orar sin quitar el dedo del renglón, pero también tenemos que salir de casa y buscar. Y también tenemos que actuar. Es lo que llamamos la combinación de oración y acción. Oración, ¿no? Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Porque a veces oramos, hermanos. Oramos, pero no actuamos. No hacemos nada. Simplemente estamos esperando que por arte de magia las cosas cambien. No, cuando nosotros oramos, estamos solicitando la intervención de Dios en nuestra vida, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que hacer nuestra parte, obedecer. Si usted está buscando el bautizo en el Espíritu Santo y no viene a la reunión, pues es más difícil. Es más difícil porque Dios va a utilizar el contexto para responderle, para bendecirle. Si usted está orando por una casa y está orando, pero nunca ha ido a una constructora a sentarse que le haga números, pues entonces es más complicado. No va a llegar alguien a la puerta de su casa a decirle: tenga una casa. Usted tiene que salir. Usted tiene que orar, pero tiene que salir, tiene que actuar, tiene que hacer algunas llamadas, tiene que visitar, tiene que cotizar, dependiendo lo que usted esté orando. Hay oraciones legítimas. El apóstol Santiago dice que cuando pedimos mal, porque queremos gastar en nuestros deleites. Pero no tenga miedo, hermano, en pedir algo material.
Una casa propia, es importante tenerla. Un vehículo para moverse, para trabajar, para venir a la iglesia. Pida ese tipo de cosas. No sienta que es materialismo, no es materialismo, es necesidad. Dinero incluso para terminar de pagar algo o para construir. A lo mejor usted tiene hijos adolescentes y su hija adolescente pues tiene que dormir con sus otros varones, ¿no? Y usted necesita construir un cuarto para su hija, porque ella necesita un espacio para ella sola. Necesita el dinero, pida el dinero. Ore a su padre. Entonces tenemos que pedir, ¿no? Y el contexto de los tiempos gramaticales de estos versículos nos dan una idea de cómo debe ser nuestra oración, ¿ok? Pasamos al segundo punto entonces, la oración eficaz. ¿Cuál es la oración eficaz? La oración que no quita el dedo del renglón. La oración que insiste, persiste. Incluso aunque hablo en son de broma, pero aunque la oficina del Señor ya haya cerrado, usted está ya fuera de horarios de oficina. Está insistiendo, porque hay muchas cosas que necesitamos y nosotros no vemos la mano de Dios. Porque a veces oramos una vez, luego a las 3 semanas otra vez, y luego en un tiempo de oración lo volvemos a mencionar. Si nosotros somos insistentes, si nosotros somos persistentes, si no quitamos el dedo del renglón, esa es la oración eficaz. Jesús nos dice en Lucas capítulo 18, nos habla de la importancia de orar sin ¿qué? Desmayar. ¿Qué significa desmayar? Significa que oraste 1, 2, 3, 4, 5 veces, no viste resultado. Ya para qué sigo orando, no va a pasar nada. Mira, el problema ya sigue. Y entonces usted tira la toalla, desmayó. Jesús dice, no, usted tiene que aprender a orar sin cesar, sin desmayar. Y nos presenta, Lucas capítulo 18, nos presenta la historia de la viuda y el juez injusto. No lo vamos a ver, pero allá vemos la importancia de orar sin quitar el dedo del renglón, como la viuda, que era fastidiosa, que era molesta con ese juez. Dice que es una antítesis de Dios, lo opuesto a Dios, ¿no? Y el juez dice, esta mujer ya me cansó, voy a hacerle justicia, dice el juez. Y Jesús dice, miren lo que dijo el juez. Un juez que no es como tu padre, un juez que no teme a Dios y hace mal a los hombres, un juez malo, pecador, perverso. Mira lo que hizo con la viuda por su insistencia. Ahora, si el juez que no es como Dios hizo justicia a la viuda por su insistencia, cuánto más nuestro Padre, que sí es bueno, que sí quiere bendecirnos, que sí quiere ayudarnos, no va a responder nuestras oraciones. Y entonces Jesús lanza esas 3 preguntas, ¿verdad? ¿Tardará en responderles? La respuesta es no. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus hijos que claman a Él de día y de noche? Pero aquí está la clave, aquí está la clave. ¿A quiénes va a hacer justicia Dios? Al que clama de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? La respuesta es no. Si usted está orando por algo complicado, una casa propia, un vehículo, la sanidad, la conversión de un familiar, no va a tardar en responder el Señor. Ore 3 veces al día mínimo, en menos de un mes usted va a tener la respuesta. Pero la tercera pregunta nos confronta, hermano, y ahí es donde está el problema, en la tercera pregunta de Jesús en Lucas 18. Pero cuando el hombre del Hijo venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la cuestión. No hay fe. No hay fe. La fe hace que nos colguemos de Dios, hace que nos colguemos de las promesas de Dios. Cuando no hay fe, oramos un poco, luego otra, ya, dejamos de orar porque no tenemos fe. Y entonces no se cierra el ciclo y entonces no se cumple lo que estamos pidiendo. Y de la misma manera, en Lucas 11, del 5 al 8, también nos presenta este mismo pasaje. Nada más quiero hacerles rápidamente una lectura para que vean que es el mismo pasaje, pero acá Jesús lo está conectando con una parábola.
Lucas 11 del 5, miren lo que dice. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, estás viniendo a deshoras de la noche, me estás fastidiando. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Verso 8, les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, por su insistencia, por su fastidiosidad, palabra nueva, agrégala al diccionario, por su fastidiosidad se levantará y le dirá y le dará todo lo que necesite. Verso 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, como este amigo, fastidiosamente, insistentemente, sin quitar el dedo del renglón, recibe. Y todo el que busca halla, y el que llama se le abre. Pero es la fe de estar allá insistiendo. Esta es la oración eficaz. Hemos orado conforme a la voluntad de Dios muchas veces, pero desistimos, nos cansamos, decimos ya no va a pasar nada y dejamos de orar. No lo haga. Problemas con Prodemefa, problemas físicos, problemas familiares, una situación personal, un vehículo, una casa, una deuda, algo que no se ha podido cubrir. Ore. ¿Qué no puede hacer nuestro Padre, hermanos? Todo lo puede hacer nuestro Padre, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la cuestión. Ese es el meollo del asunto. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que Jesús deja al aire. Y yo le digo: amén, Jesús. Sí vas a hallar gente con fe cuando tú vengas. Sí vas a hallar gente que crea tus promesas y se cuelgue de tus mandamientos, de tus dichos. Y vamos a ver la gloria de Dios. Le das un aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial. Amén. Muy bien, vamos a pasar al punto número 3, bendiciones materiales. Bendiciones materiales. Dice el texto, Mateo 7, regresamos a Mateo 7. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Bendiciones materiales, buenas cosas, buenas cosas. No sienta que es incorrecto pedirle a Dios cosas materiales, que necesita su trabajo, que necesita su proyecto, que necesita su casa, que necesita su vida, que necesita su hijo, su hija. Pídaselo a su Padre Celestial, porque dice la Biblia que si nosotros, aunque somos pecadores, aunque somos malos, sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará qué cosa? Buenas cosas. Está hablando de algo material, buenas cosas. Luego vamos a ver en el último punto que Lucas capítulo 11 no dice buenas cosas, dice al Espíritu Santo. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas? Dice Mateo, dará el Espíritu Santo, dice Lucas. ¿A quiénes? A los que pidan de esta manera, a los que insistan, a los que busquen, a los que llamen, a los que fastidien. A ellos les va a dar esto Dios.
¿Y por qué dice Lucas Espíritu Santo y por qué dice Mateo buenas cosas? ¿Por qué hay esta diferencia en la palabra de Dios? La respuesta, hermanos, es sencilla. Porque Dios quiere darnos tanto buenas cosas como al Espíritu Santo. Ambas cosas nos las quiere dar. Dios quiere bendecirnos como Abraham, que nosotros no solamente tengamos bendición, lo cual es bueno, pero también que seamos bendición, que es mejor. Y usted no puede ser bendición cuando está usted en necesidad. Al contrario, usted es una carga para otros. Otros tienen que darle a usted. Pero cuando usted está levantado, usted se vuelve bendición. ¿Cómo pudiéramos alimentar más de 40 bocas cada día si no hubiera bendición en Fuente de Vida? Tiene que haber bendición para que seamos administradores de la multiforme gracia de Dios y podamos bendecir a otras personas. La bendición que Dios nos da es para que nosotros seamos bendición. Pero primero usted salga a flote, ¿no? Primero tiene que llegar a la línea de flotación. Así que, ¿qué necesita el día de hoy? Responda esta pregunta ahora en su mente. Algunos de ustedes no tienen casa propia. Algunos de ustedes tienen alguna deuda que no pueden pagar. Algunos de ustedes jóvenes necesitan un vehículo. No solamente para venir a la iglesia, para moverse. No están gastando en sus deleites. No están siendo materialistas. Están pidiendo cosas necesarias. Pero cumpla el principio que estamos aprendiendo. Pida, ore, pero salga de su casa. Le damos gracias a Dios que a Fidel y Mara les entregaron su casa. Esta semana se las entrega, ¿no? El martes. Un aplauso fuerte, gloria a Dios. Y también a Ángel y Conchi les van a dar su casa. Ellos dudaban, ¿cómo? No se puede, porque cuando nosotros hacemos números mirando nuestro contexto, pues decimos, pues ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo intento si no se puede? Oye, ¿por qué no sacas tu auto? ¿Por qué no compras un auto? No, porque gano tanto. Usted está siendo racionalista. Usted no está entendiendo que Dios puede ver más allá de lo que usted puede ver. Porque usted siempre ora o le cree a Dios si hay viabilidad, si usted entiende el cómo. Pero el cómo no es suyo, el cómo no es de usted. ¿Cómo va a suceder? Eso no es suyo, no le pertenece a usted. Si usted ora solamente cuando hay una posibilidad de que las cosas funcionen, entonces usted no está confiando en Dios, usted está confiando en usted. No había viabilidad para que a ellos les dé su casa. No había forma, no había manera, pero oraron y salieron. Fueron allá a la constructora, se metieron, hicieron números y ahí está. Entonces uno tiene miedo, ¿verdad? Luego dice, ya me la dieron, pero ahora hay que pagarla, ¿no? No te preocupes, tu Padre Celestial te va a sostener. Si Él te la dio, Él te va a ayudar a pagarla. Hay que tener fe en nuestro Padre. Hay que salir, hay que orar, pero créale a Dios. Usted está necesitando un vehículo, vaya a ver algunos. Métase allá a Facebook y, bueno, ahorita no, después del ayuno. Métase a Facebook y pregunte, aunque no tenga dinero, pero usted está cumpliendo un principio de fe. Está caminando, está andando, está buscando, está llamando, ya está pidiendo. Y usted se para allá y a ver cuánto cuesta, no tanto. Déjame checo, voy a hacer números. Usted sabe que no tiene ni un quinto. Pero la otra persona no lo sabe. Usted se está moviendo. Está actuando en su fe, está saliendo de su incredulidad y entonces, ¿sabe qué va a pasar? Puertas se van a abrir alrededor de usted, posibilidades se van a abrir. Un abismo llama a otro abismo, pero si usted no entra al primer abismo, usted no ve el siguiente abismo. Tenemos que tener fe, tenemos que orar. ¿Cómo? Insistentemente, sin quitar el dedo del renglón, como la viuda, como el amigo fastidioso. Tenemos que orar así y tenemos que salir también. Vaya a hacer alguna cotización, vaya y camine. Porque
ahí es donde empieza a moverse la fe. Usted va a entrar a una esfera, usted va a afectar una esfera. Si oramos y no actuamos, nos quedamos, no salimos al ámbito espiritual, no estamos entrando al reino de Dios, solamente estamos orando. Y Dios dice, bueno, ¿en qué momento te vas a mover, hijo? Porque todo lugar que pise la planta de tu pie, dice la palabra, es tu pie. Todo lugar que tú pises, hasta donde puedas ver, hasta ahí te voy a bendecir. ¿Cuál es la tierra prometida? Hasta donde llegue tu ojo, allá. Pues hubiésemos construido un globo, ¿no? Y te vas hasta arriba, ahí está lo que ya, pues hasta allá. Uno pone límite, no Dios. Dios no tiene límites. Nosotros necesitamos entender estos principios, ¿ok? Para que sepamos ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta tableta ya se trabó. A ver, chamo, ayúdame. Reiníciala, creo que. Cuarto punto. ¿Alguien apuntó el cuarto punto? Es la participación del hombre en la respuesta de Dios. ¿Así lo dice? Ok. Miren lo que dice el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis, que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y uno dice, bueno, pero este verso, ¿qué tiene que ver con lo demás, no? ¿Cuántos de ustedes tienen en su Biblia el verso 12 separado del 11 como la semana pasada? ¿Alguien lo tiene separado? ¿Lo tienes separado tú, Nirva? Algunas Biblias, ¿por qué? Porque el editor no encuentra relación del verso 12 con el pasaje anterior, entonces separa el párrafo, ¿no? Pensando que bueno, es un chispazo que le llegó a Mateo y pum, pum, allí disparó varios chispazos. Pero no es así. Por eso dice acá, así que. Verso 12 dice, así que. ¿Qué significa eso? Que Mateo está resumiendo lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir del verso 7 al verso 11, lo está resumiendo y está dándonos una conclusión. Está aterrizando la enseñanza. Entonces él dice, así que, ya te dije cómo debes pedir, ya te dije cómo debes buscar, ya te dije cómo debes llamar. Dios te va a dar tanto buenas cosas como el Espíritu Santo. Así que, y uno no encuentra relación, dice, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con ustedes, así también hagan vosotros con ellos. Como que no tiene mucha relación este pasaje con el contexto. Pero hermanos, es tremendo lo que dice este contexto, este pasaje. ¿Qué significa? Número 1, la respuesta de Dios a nuestras oraciones casi exclusivamente viene por medio de hombres. ¿Lo entendemos? Amén. La respuesta de Dios, cuando yo hago una oración, la respuesta de Dios a mi oración, casi el 100% de los casos, viene a través de una persona, de un hombre. Ese hombre no sabe que yo estoy orando, pero él viene y me dice, Carlos, esto, o Carlos, mira, yo veo esto en tu vida, o toma esto. Y él no sabe por qué yo estoy orando, pero él se ha convertido en la respuesta de mi Padre a lo que yo estoy orando. Amén. Entonces, punto número 1 para que entendamos el pasaje. La respuesta de Dios viene a través de hombres. ¿Ok? Voy a ser un poco matemático. No es tan así, pero para que entendamos el concepto. Vamos a suponer, hermanos. Esto vamos a entenderlo. Vamos a suponer. Bueno, ¿qué pasa cuando el pastor ora para que la iglesia reciba finanzas para un proyecto? ¿Cómo contesta Dios?
le va a gustar la respuesta. Me encanta el reino de Dios, hermano. Porque Dios no va a traerme un maletín de dinero con un ángel. O no voy a mover una piedra y encontrar un lingote de oro. Lo que hace Dios, la manera en que va a contestarme Dios esa oración, es bendiciendo a la gente que se congrega en esta iglesia. En otras palabras, si yo digo, por ejemplo, Padre, necesito reparar el baño de varones, y hay una cotización de 10,000 pesos, y no tengo dinero, no tenemos dinero en los fondos, pues yo voy a orar. Padre, provee de ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Ok? ¿Qué es lo que hace Dios? Va a bendecir al pueblo para que a través del pueblo ese recurso llegue y se cumpla esa petición. ¿Le gusta cómo trabaja Dios? O sea que Dios, hermanos, en términos matemáticos, es mucho más de lo que le voy a decir, pero solo voy a usar matemática para que lo entendamos. O sea que Dios va a liberar 100,000 pesos extras. Los va a liberar en sus hijos para que pueda ingresar lo que uno está pidiendo. Eso es lo que sucede. Porque la respuesta de Dios no viene con un paracaídas y una canastita del cielo. Las respuestas de Dios vienen a través de hombres, a través de personas. No sé si me está escuchando la pastora Lorena, pero platicábamos con ellos esta semana. Y ella nos hablaba de una mujer que no tiene mucho que ver conmigo, pero me habló y me explicó cosas. Yo estaba así anonadada. La respuesta de Dios viene a través de una persona, incluso viene a través de incrédulos. La respuesta de Dios. Para que entendamos solo este versículo, le estoy explicando esto. Número 2, entonces, si la respuesta de Dios viene a través de personas, entonces yo debo convertirme también en la respuesta de Dios para la oración de otro. Amén. Si la respuesta de Dios a mis oraciones viene a través de hombres, Dios utiliza hombres, Dios bendice hombres para que mi respuesta llegue a mí, entonces yo también voy a volverme la respuesta de Dios para otros hombres que estén orando. Voy a bendecir, voy a ayudar, voy a dar. Y cuando yo vea a la persona que están saliendo sus lágrimas, yo digo, soy la respuesta de Dios. Soy el instrumento divino para tocar esta vida. Amén. Y punto número 3, sí, apláudale al Señor. Así que, si yo me convierto en la respuesta de Dios para la oración de otro, y yo me convierto en la respuesta de Dios para la oración de otro, y de otro, y de otro, y de otro, entonces quiere decir que muchas personas se van a convertir en la respuesta de Dios para mis oraciones. Personas que ni siquiera conocen a Jesús. Políticos, empresarios, personas de la calle se van a volver la respuesta de Dios para mí. Por eso dice, así que todas las cosas que quieren que los demás hagan contigo, haz tú con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Entendemos ahora la conexión del versículo con el contexto? Eso es lo que significa. Porque si no lo vemos de esta manera, ¿por qué dice esto Jesús? Como la semana pasada, el verso 6, bueno, ¿qué tienen que ver los cerdos y las perlas acá en este pasaje? Jesús está cerrando la enseñanza. ¿Qué significa la ley y los profetas? La ley y los profetas significa que, hermanos, si Dios me da mandamientos a mí, esos mandamientos ¿le benefician a usted? Si Dios me da mandamientos a mí, los mandamientos que Él me da, ¿le benefician a usted? Por supuesto. O sea que si yo amo a Dios, yo voy a cumplir sus mandamientos. Y de manera indirecta, yo voy a bendecirle a usted. No porque usted lo merezca,
o no porque yo le ame directamente a usted, sino porque yo amo a Dios, y mientras yo ame a Dios más voy a pegarme a sus mandamientos y más me voy a volver una bendición para usted. Porque los mandamientos que Dios me da a mí resultan en bendición para usted. Por eso usted quiere que yo ame más a Dios, y yo quiero que usted ame más a Dios, porque si usted ama más a Dios, me va a amar mejor a mí. Si usted ama a Dios, no me va a mentir. Si usted ama a Dios, no me va a traicionar. Si usted ama a Dios, no me va a adulterar, no va a hacer cosas indebidas conmigo, no me va a robar, me va a bendecir, me va a amar. Esto, dice Jesús, es la ley y los profetas. Esto, si todos cumplimos los mandamientos, indirectamente, todos nos beneficiamos unos a otros. Y ese es el principio que hizo que Jesús vaya a la cruz. Jesús no fue a la cruz por usted. Jesús no murió en la cruz por usted. No lo hizo pensando en usted. Aunque Pablo utiliza en Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, Pablo está siendo poético, pero cuando estudiamos la palabra de Dios a profundidad, vemos que Jesús no fue a la cruz por usted. El móvil para Cristo ir a la cruz no fue usted, no fui yo. El móvil para ir a la cruz fue el Padre. El Padre le amó a usted, y porque el Padre le amó a usted, el Hijo fue a la cruz. Pero el Hijo no fue por usted, el Hijo fue por el Padre. El Hijo amó al Padre, y amando al Padre de rebote, usted salió bendecido, usted salió salvado de rebote. Esto, hermanos, es la ley y los profetas, que si nosotros amamos a Dios, vamos a bendecirnos, aunque la otra persona no lo merezca. No te estoy amando porque lo merezcas, te estoy amando porque mi Padre merece mi obediencia. Ni modo, te tengo que amar porque Él me lo pide. Él sí merece nuestra obediencia. Y eso significa la ley y los profetas. Y cerramos con el último punto. Vamos a ponernos de pie. El último punto es el bautismo en el Espíritu Santo. En la Biblia claramente podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 8, con los samaritanos que ya eran creyentes, ya eran bautizados, pero no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo ya había creído 3 días de estar en Damasco, y al tercer día Ananías ora por él y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Vemos también la familia de Cornelio en Hechos capítulo 10, que ellos creyeron y recibieron la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y finalmente en Hechos capítulo 19, los 12 discípulos de Éfeso ya estaban bautizados, ya eran discípulos, pero no tenían la llenura del Espíritu Santo. Pablo les dijo: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Por qué haría esta pregunta Pablo? Si el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo se recibiera en la salvación, ¿por qué haría esta pregunta Pablo? Pablo hace esta pregunta porque el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les pregunta Pablo. Ni siquiera sabemos nada del Espíritu Santo, dijeron los efesios. ¿En qué pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Y entonces dice la Biblia que Pablo los bautiza en el bautizo de Cristo, y luego pone sus manos sobre ellos y reciben el bautismo en el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Dios nuestro Padre, hermanos, quiere darnos, como un buen padre que es, tanto cosas buenas, como dice Mateo 7, como al Espíritu Santo, como dice Lucas 11. Pida cosas buenas, pida lo que necesita en el ámbito material. No es pecado, hermano, que usted cubra sus necesidades básicas
o que usted quiera de repente, hermana, un viajecito con su esposo, pídaselo a su padre, pídaselo a Dios. Pídale al Señor en este tiempo de ayuno que quebrante esas tendencias pecaminosas que hay en usted. Pida para pagar esa deuda. Pida lo que necesita para cubrir sus necesidades básicas y más allá para bendecir. Pero Lucas 11 dice que Dios nuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Y acá necesitamos aplicar los conceptos aprendidos, los principios adquiridos en esta enseñanza. Vamos a buscar la presencia de Dios. Oh, pastor, yo ya fui bautizado, ya hablé en lenguas en mi encuentro hace 3 años. ¿Y volvió a hablar en lenguas, hermano? Pues una vez en el ayuno pasado. No es lo que quiere su Padre. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque ¿de qué sirve el mejor automóvil sin combustible? De nada sirve la vida nueva creada en Cristo Jesús para buenas obras si no está usted lleno del fuego, la presencia y el Espíritu Santo. ¿De qué le sirve saber la Biblia si no tiene la presencia del Espíritu Santo? ¿De qué sirve pasar los cursos si no puede evangelizar una mosca? Necesitamos el Espíritu Santo. No se puede ser santo sin el Espíritu Santo. No se puede tener la victoria en las áreas carnales de nuestra vida sin el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? ¿Quién de vosotros, si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben darle, ¿qué cosa? Buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que si es bueno, dará el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que le pidan, a los que insistan, a los que busquen de día y de noche, a los que tengan hambre y sed, a los que se levanten en la madrugada y digan: Padre, lléname de tu presencia. Mi carnota está toda levantada, Padre. Sin ti soy como una hoja seca. Sin ti soy un barco a la deriva. Sin ti soy una cáscara cristiana que sabe versículos y tiene Biblia, pero nada más. Lléname, lléname. Es su hambre que va a hacer que usted busque más. Es su hambre de Dios. ¿Está usted cansado? Usted tiene que tener la actitud de Josué y Caleb, hermano. Josué y Caleb no es que estaban tan enamorados de la tierra prometida, hermano. Josué y Caleb estaban cansados del desierto. Estaban hartos de los cactus, del polvo en sus bocas, de los escorpiones y las cascabeles. Ya no soportamos más. Usted tiene que estar cansado de seguir cayendo en pecado. Usted tiene que estar harto del desierto y conforme con su nivel de entrega. No es tanto que conozca la tierra prometida, sino que usted está cansado. No quiero esta vida, Padre. Estoy estancado hace 2 años, 3 años. Pida el fuego. Pida el fuego de Dios. Y solamente va a llegar a un corazón sediento, a una tierra árida, a alguien que tiene hambre y sed. Incentive su fe. Levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos. Dígale: te anhelo, Padre.